registros policiales de los cajones del despacho del sospechoso, que jamás se enterará de la incursión. ¿Solo sospechas? No, hechos frecuentes y a la orden del día, siguiendo las directrices del celoso superior en busca de culpables. Lo que a continuación se transcribe ocurrió el viernes 9 de noviembre de 1990, sobre las 12:15 h para ser más exactos. Un monseñor es convocado por su cardenal prefecto. En el despacho del purpurado se encuentra con un secretario de nunciatura de un país diezmado por la guerra civil, el cual había denunciado la fuga de noticias secretas procedentes del dicasterio. El purpurado prefecto no albergaba la menor duda acerca de la intransigencia y discreción de aquel colaborador suyo, pero no estaba tan seguro del otro monseñor, originario de aquel país. El monseñor juró no haber difundido jamás ningún secreto del despacho, pero no podía responder de la conducta de otros que, en su ausencia, hubieran podido revolver los documentos para posteriormente revelar su contenido a terceros. El cardenal prefecto le ordenó cerrar la estancia bajo llave cuando tuviera que salir, aunque solo fuera un momento. El funcionario objetó que, si cumplía a rajatabla aquella orden, sus compañeros de despacho se podían ofender. El prefecto reiteró la orden y reveló a los presentes, con gran sorpresa de ambos. Usted precisamente es el que menos se tendría que sorprender. Es bueno que sepa que su cuarto, de esto me he enterado nada más llegar, fue registrado minuciosamente y se revolvieron los cajones, donde usted guarda sus escritos y sus efectos personales. El colaborador agradeció la confidencia y observó. El que se rebaja hasta este extremo es capaz de encontrar en aquellos cajones lo que jamás ha habido en ellos. Basta llevarlo desde fuera para que después se encuentre casualmente durante el registro. Unos métodos inquisitoriales ya ensayados por la Gestapo y el KGB y que se condenan por sí solos. Los de arriba, replicó el cardenal, no se han detenido a juzgar el método sino a usted, el sospechoso, que ha resultado acusado. Al monseñor le vino entonces a la mente una inexplicable advertencia anterior, que un superior jubilado le había hecho con carácter confidencial, aconsejándole que no guardara en los cajones del despacho ningún papel personal, fácilmente fotocopiable. Más tarde tuvo ocasión de conocer también el procedimiento inquisitorial que se había seguido. Para no dejar ninguna huella del registro, unos hábiles expertos abrieron los cajones con una llave maestra y, utilizando una cámara instantánea, fotografiaron el orden en que se encontraban las cosas del cajón para que, una vez finalizada la operación, todo quedara exactamente igual que antes. Un sistema copiado de los 007 de más acá y más allá del telón de acero. Estos controles y vigilancias dentro y fuera de la columnata de Bernini, dignos de una comedia de enredo de nuestros tiempos, casi resultan risibles. Mas, para quienes inmolan su vida en beneficio de la transparencia de la Iglesia, todo ello se convierte en un martirio silencioso semejante al de los condenados a trabajos forzados en los campos de exterminio. 16 engaños, justicia y liturgia. Como en todo despacho que se precie, en los dicasterios vaticanos existen unos niveles a los que no se puede acceder si uno no está en posesión de un título académico adecuado o una licenciatura determinada. Todos los protectores lo saben y no deberían proponer a su favorito para un grado superior si éste carece del título universitario pertinente. A menudo, sin embargo, el superior, haciéndose el distraído, propone a su candidato para un puesto para el cual se presupone unos estudios de los que el protegido carece. Si nadie se da cuenta, tanto mejor. El atropello se comete ante las narices de los pobres funcionarios indefensos que sí están cualificados para el puesto y, por consiguiente, tienen derecho a ocuparlo. En caso de que el ascenso sea rechazado desde arriba, hay algunos que consiguen superar el obstáculo recurriendo a un hábil subterfugio. En los países civilizados, el delito de las licenciaturas amañadas y regaladas se castiga con un juicio en toda regla, cuya sentencia declara nulo el título universitario, condena a graves penas a todos los que puedan estar implicados en el delito de corrupción con o sin concusión, y destituye a los responsables del cuerpo docente acusados de falsedad de documento público. El capítulo de las tesis y las licenciaturas de las universidades vaticanas, a menudo preparadas a la medida según el ascenso al que se aspire, merece una consideración detallada que llegue hasta la clara denuncia en otros tribunales muy distintos de los pontificios, donde todos se protegen unos a otros. Quien tuviera el valor de denunciar a toda aquella serie de profesores tendría que estar dispuesto a sufrir como represalia la más despiadada persecución por parte del entorno de los interesados practicantes de la ley del silencio. Protectores, protegidos, favoritos, ponentes, autores de tesis precocinadas, proveedores de escritos extrapolados.
En el Vaticano, tanto arriba como abajo, todo el mundo está al corriente de este admirable comercio, es decir, tráfico ilegal. Sin embargo, nadie se siente obligado a denunciar los hechos al Papa y al cuerpo docente. Ninguna comisión de investigación estaría en condiciones de llevar a cabo una inspección exhaustiva capaz de poner al descubierto la corrupción y a los corruptores prelados y neodoctorados. Es mejor no provocar escándalos que hundir el bisturí en la llaga infectada para curarla. No hace mucho tiempo, el consabido y conocido cardenal prefecto de dicasterio quiso ascender a su secretario particular al puesto de jefe del despacho, pese a constarle que carecía de título. Ante la merecida negativa, lo hizo nombrar arzobispo de la noche a la mañana en una especie de gol de penalti y, al mismo tiempo, se descubrió que, encima, le había mandado pergeñar una licenciatura regalada por el profesor que había sido el principal ponente durante la lectura de la tesis furtiva. Y que, para recompensar al susodicho profesor, el cardenal le había regalado el nombramiento de consultor de su dicasterio. Estas ilícitas y sucias actividades de corruptela tan extendidas en el Vaticano, más que delitos, se consideran un don profético del benévolo y astuto superior que, en el delirio de su omnipotencia, puede regalar ascensos, títulos y mitras a su secretario particular y a otros miembros de su clan, véase el padre Cabra Montés, o, por el contrario, privar de ellos a quienes no gocen de su favor, aunque se dé el caso de que los mal vistos ocupen el primer lugar de la terna, tal como le ocurrió a aquel a quien el cardenal Ursi quería a toda costa para su primera diócesis. En lugar de hincar los codos en las aulas y en las bibliotecas, y de estrujarse el cerebro como hacen tantos estudiosos, el protegido es premiado con una licenciatura gratis data sin pegar golpe y, como es natural, con la máxima calificación otorgada por los examinadores de una comisión preparada para complacer tanto al protegido como al protector. Inmediatamente después, se concede al flamante doctor el nombramiento apetecido, mientras el profesor ponente recibe una gratificación acorde con el servicio prestado, en presencia de todo el personal del dicasterio que aclama con entusiasmo al flamante doctor, en un alarde de hipocresía y desvergüenza. León XII, 1823-1829, que pretendía llevar a cabo una profunda reforma de las universidades pontificias, remitiéndose a Sixto V, 1585-1590, señaló: las ciudades y los reinos son administrados de la mejor manera posible cuando gobiernan los sabios y los inteligentes. Jamás una frase de guión se adaptó mejor que esta a tantas anomalías de las universidades pontificias, en las que la independencia académica está envuelta en el misterio, el mito y el enigma que rodean la justa ciencia del docente y el discente. Las universidades pontificias también reclaman una reforma que ya es inaplazable, pero esta no acaba de despegar debido a una puntual falta de puntualidad. De tal manera que en las mencionadas universidades ocurre que quien estudia teología pierde la fe. El que asiste a cursos de moral experimenta sus efectos en su propia carne. El que profundiza en las sagradas escrituras duda de la revelación. Y el que se licencia en derecho se sitúa fuera de la ley y se desvía hacia la masonería. Sin embargo, todos ellos recitan sin el menor escrúpulo las divinas palabras del breviario. Se mienten los unos a los otros, unos labios mentirosos hablan con doblez de corazón, y su boca está llena de engaño y mentira, bajo su lengua hay violencia e iniquidad, advertencia que ellos jamás consideran dirigida a su persona, indiscutiblemente por encima y más allá de semejantes reproches. Un predestinado de la curia se encuentra el destino precocinado tanto en el bien como en el mal. El que está acomodado en la silla de montar se percata de que cabalga en la cresta de la ola en un caballito de juguete cuyo balanceo lo llena de entusiasmo. A diferencia de quien, relegado al semisótano, va pasando los años en la soledad del cumplimiento de su deber. La justicia sobre la balanza desequilibrada. La mayor desgracia para la justicia es la sospecha de que, al administrarla, un tribunal utilice diferentes haremos según el caso. A menudo, cuando la justicia de un tribunal de la curia tiene que juzgar la actuación de un superior, por ejemplo, la de un prefecto de dicasterio, advierte que es juez y parte simultáneamente. Se encuentra en presencia de un poder que, en un juicio, puede ser actor o compareciente y, al mismo tiempo, juez que absuelve en beneficio propio en cuanto copartícipe de la misma autoridad juzgadora. La costumbre jurídica genera también una limitación que a veces actúa con rigidez y otras con elasticidad. La norma que se establece como consecuencia de ello está basada en la costumbre, la cual se tiene que respetar como si fuera una nueva ley, sabiendo, sin embargo, que una nueva costumbre la puede quebrantar mediante otras opciones permisivas. Hay que dejar que la costumbre busque y encuentre su camino sin obstáculos.
Todo eso los romanos lo llamaban aequitas, es decir, una justicia indulgente, gracias a la cual todo el derecho que se tiene que adaptar a cada sociedad está siempre vivo y en fase de desarrollo, a pesar de los cambios. Los que guían el curso de la costumbre son los ciudadanos cuando gozan de la libertad de expresarse. El legislador que encauza el derecho, puede prestar ayuda a la costumbre puesta en práctica por los ciudadanos, sugerir la más acertada y describir su desgaste, pero difícilmente podría gobernar su movimiento sin convertirse en déspota. La información en la curia está viciada por los biombos ideológicos de un ambiente preocupado por salvar la autoridad, al superior. Semejante planteamiento lleva a interpretar la ley en beneficio del superior y a superponerse a la situación de la curia. El consumo de la noticia a favor o en contra se propaga según una orientación preconcebida. Las ideas, dice Mark Twain, se tendrían que dejar siempre en el cielo. No hay ninguna que, al bajar a la tierra, no realice una breve visita al burdel y ello se aplica sobre todo al derecho. A veces se preparan informaciones e inspecciones guiadas con mando a distancia, siempre diluidas y cuadradas a gusto de la autoridad que las encarga. Falsos testimonios se levantaron contra mí. La impiedad se mentía a sí misma, el resultado es previsible. La sentencia solo podrá ser un respaldo al superior, que siempre tiene la sartén por el mango, en perjuicio del subordinado que ha osado enfrentarse con él. La sentencia del tribunal ha de parecer impecable y por eso el juez deposita el mayor empeño en hacer saber que la equidad y la imparcialidad han sido respetadas sin ningún condicionamiento. De esta manera, certifica con mayor certeza la condena injusta, remitiéndose a verdades axiomáticas e irrefutables. El ambiente deforma el juicio. Si se introduce agua en un alambique, ésta se torcerá siguiendo el tubo. El agua no es así, pero asume la forma de su recipiente. Quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. El veredicto, por tanto, se resiente del ambiente en el que se emite. El juez eclesiástico no se libra de este proceso psicológico que oscila entre el estímulo reverencial hacia la autoridad que condiciona y la respuesta que se deberá dar con la sentencia. Con la mayor serenidad e indiferencia, se da por descontado lo que todavía se tiene que demostrar de tal manera que el fallo contiene unas injusticias que fuera se consideran desconcertantes. Al acusado no se le concede la oportunidad de recurrir. La justicia, en palabras del beato Federico Ozanam, sin la caridad se petrifica. La caridad sin justicia se pudre. El impío engaña al justo y por eso la justicia se tuerce hasta las ideas y los mismos términos con los que se expresan los conceptos jurídicos más importantes asumen en este mundo unos matices de significado extremadamente distintos que recorren el abanico conceptual de uno a otro extremo. El juez se convierte fácilmente en inquisidor, es decir, no en un examinador imparcial de las razones de la acusación y la defensa, sino en un investigador de las pruebas presentadas contra el acusado, en un policía que reúne todas las informaciones necesarias sin que nadie lo moleste. De ahí que el secreto tenga que proteger su actuación durante el mayor tiempo posible. Un excepcional virtuosismo jurídico mantiene en equilibrio los platillos de la balanza, acrobáticamente nivelados en un bien dosificado juego de contrapesos. Según lo que convenga. 1 peso y 2 medidas. 2 pesos y 1 medida. 2 pesos y 2 medidas, una por dentro y otra por fuera. Se puede dar incluso el caso de que haya 1 peso y 1 medida, pero falte nada menos que la balanza. La justicia puede también no ser igual a la ley. Cada época tiene sus leyes injustas que desacralizan la imparcialidad del veredicto. Es preferible que las posturas discutibles e incluso equivocadas de los superiores sean defendidas por hombres imparciales. Y, por el contrario, es muy peligroso que de la defensa de posiciones justas se encarguen hombres impíos y parciales. En efecto, alguna vez se ha encomendado el equipo de manos limpias del Tribunal de la Signatura Apostólica a algún incompetente cardenal silvestrino que estaba allí como en depósito, a la espera de poder colarse hacia situaciones mejores. ¿Puede ser acaso aliado tuyo, señor, un tribunal inicuo que comete injusticias contra la ley? Tremenda verdad, sobre la cual la secular historia de la Iglesia ha escrito y sigue escribiendo muchas páginas no demasiado decorosas. El más maltratado por los no enterados, es decir, por los periodistas, es el Tribunal de la Rota Romana, con su colegio formado por los prelados auditores, que se separó de la Cancillería Apostólica bajo Inocencio III, 1198-1216, como tribunal adscrito a las causas del Papa. El nombramiento de los auditores corresponde al Papa. En el pasado algunos países gozaron del privilegio de nombrar uno. En 1870 su actividad había cesado por completo. Bajo Pío X se reanudó. El 1 de febrero de 1994 Juan Pablo II dio un mejor ordenamiento a este tribunal.
El nombre de la rota induce inmediatamente a los laicos a pensar en aquella sección encargada de emitir sentencias acerca de la disolución del vínculo matrimonial. También es eso, pero esencialmente se trata de un tribunal de apelación de segunda y tercera instancia. Padre, le dijo un conocido actor al religioso auditor, sé que la rota anula fácilmente los matrimonios de los magnates. ¿Cuánto me tendría que gastar para obtener una sentencia de este tipo? El religioso auditor le contestó. A usted le harían un buen descuento porque, si ha contraído matrimonio con esta inoxidable superficialidad, yo me sentiría autorizado a decirle que su vínculo de contrayentes probablemente jamás existió. Restableced el derecho en los tribunales. Corra como agua impetuosa el juicio, como torrente perenne la justicia. El nombre de la rota deriva muy probablemente del recinto circular en el que se reunían los auditores para juzgar las causas de todo tipo. La liturgia manipulada. En la Iglesia hay una sustancia, es decir, la palabra de vida, que permanece inmutable, y unas formas externas, con las cuales se reviste la palabra. Estas formas pueden cambiar con el tiempo, lo mismo que ocurre con un vestido pasado de moda. Lo antiguo que siempre es válido, sagradas escrituras, plegaria, penitencia, liturgia, sacramentos, la Eucaristía, no se tiene que confundir con lo viejo, que puede ser sujeto a cambios. Pero cuidado con la limpieza de la concreción secular que queda en el fondo antiguo y siempre recuperable. Se corre el latente peligro de echar como desecho viejo el recipiente que no se puede perder. Lo que más abajo se expone acerca del tema de la liturgia procede en su totalidad de un incomparable artículo del cardenal Gottfried Daniels, arzobispo de Bruselas. Este define la liturgia como la obra de Dios que actúa en nosotros y para nosotros. Por consiguiente, yo entro en la liturgia, no soy su creador. Su arquitectura deriva de la Biblia y de la tradición, cincelada a lo largo de los siglos por la Iglesia, esposa de Cristo. La liturgia se sirve a los fieles. No nos servimos nosotros de ella. Servicio, no manipulación. La Reforma del Vaticano II puso el acento en el santo y seña de la participación de los fieles en la liturgia, en el sentido de que éstos desempeñaran un papel activo en ella. Antes de este concilio, éramos unos espectadores, huéspedes en la casa de Dios, donde Él es el actor que nos hace comprender, viviéndolos, los misterios de Cristo que nos transmiten por medio de los actos simbólicos de la liturgia, gesto gratuito de memoria y de pregunta acerca de la palabra divina. La liturgia hay que vivirla con toda la propia personalidad, con la propia inteligencia y el propio corazón, la propia imaginación y la propia memoria, el propio sentido estético y los propios sentidos corporales. Vista, oído, olfato, tacto y gusto. La comprensión de la liturgia es por tanto de orden teológico. Encontramos el misterio de una persona y nos dejamos tocar por él. Consiste en la recepción sabrosa de Cristo mediante la acción litúrgica. En cambio, como consecuencia de la mencionada reforma, se dio un giro de centésimo octogésimo y el hombre se convirtió en el principal actor, en el director que manipula la liturgia para que ésta entre en nuestro juego como en un meeting o un happening. Vamos a celebrar lo que nosotros le hemos preparado a Cristo Dios. Trastocada de esta manera, la liturgia queda reducida a un contenedor de preocupaciones pedagógicas y humanitarias, con una catequesis propia de maestros didácticos. Se ha convertido en una escuela parlanchina, en la que solo se utiliza el sentido del oído. Pensemos en la introducción de la plegaria de los fieles, en cuyo céstito se echan notitas escritas con las más descabelladas intenciones. Los comentarios perjudican la comprensión de la celebración más que favorecerla. Nada resulta más destructor para la liturgia que esta explicación simplista que la reduce a una sola dimensión. La liturgia, que entra a formar parte de las verdades teológicas, se hubiera tenido que respetar y custodiar mejor. Pero, en su lugar, ha sido la más desflorada. Un catedrático, con crudeza de lenguaje, ha calificado aquella reforma de estupro litúrgico consumado en presencia del mundo y de la historia. Sin ropa, desnuda, violada, cubierta de hojas de parra, la nueva liturgia así transformada se queda al borde del camino, a disposición del arbitrio y el abuso de cualquier redactor violador. Ella, que era el pronaos y la guardiana de verdades eternas, tan rica de arte y de pensamiento, en la actualidad se entrega a la víspera a la reestructuración del genial maestro de ceremonias de turno, el cual se inventa toda una serie de secciones en unos librejos que obliga a seguir pomposamente a toda la asamblea, desde el papa hasta el último monaguillo. Así dice el Señor.
Este pueblo se acerca a mí solo con palabras y me honra con los labios mientras su corazón está lejos de mí y el culto que me rinde no es más que un conjunto de usos humanos aprendidos jamás en la historia de las religiones, ni siquiera en la de las primitivas. Un pueblo ha sido sometido a un striptease de sus seculares tradiciones religiosas tan fulminante como el que se ha producido en la antigua liturgia de la Iglesia Católica de rito latino, cuyo restablecimiento sigue estando prohibido en todo o en parte. Tras haber eliminado de la antigua liturgia el antiquísimo filón elegíaco del latín realzado por el canto gregoriano, se ha pasado a una marea de composiciones sin la menor lírica ni gusto estético, a unas ramplonas rimas muy pobres en contenido teológico y carentes por completo de fuerza descriptiva, de brillo y de color literario. Solo una conceptualidad sencilla y casi primitiva, exenta de vigor ideal y barra o realista, sin el menor atisbo de arte poético o musical. La música anónima del canto gregoriano es fruto de siglos de plegaria y de búsqueda de Dios, unas realidades cautivadoras y trascendentes que conducen a la fe. El que se sintió autorizado a aplicar la reforma litúrgica, arrinconando el canto gregoriano, rebasó ciertamente las tareas que le había asignado la Constitución Conciliar sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium N 116, y pisó con fuerza el acelerador de la secularización. No hay nada que ver ni aprender como no sea el juego escénico, los desfiles, la danza y el mimo que la televisión nos hace llegar desde los estadios durante las ceremonias pontificias, orquestadas previamente por unos directores cinematográficos que de todo saben menos de liturgia. Escenas de películas y solistas líricos como en el teatro. Llevado por las alas de este viento mistral, un monseñorito musiquero del Vicariato de Roma ha empezado a crear unas composiciones corales con solistas de escenario destinadas a ser interpretadas en las plazas a las que se abren las basílicas, donde se celebran las liturgias pontificales y papales. Las reuniones, ruidosas y distraídas, seguramente sirven para colocar al monseñorito en el podio de director de alguna otra orquesta mucho más elevada. Todo inspirado, naturalmente, en la inmortal divisa de Cristo del Nova et Vetera, lo antiguo se rejuvenece en lo nuevo y lo nuevo en lo antiguo se consagra. A la reforma de la Iglesia se podría aplicar la ley natural, enunciada por Lavoisier en su axioma. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, siempre y cuando se inspire en la divina tradición. El Maestro Divino al fundar su Iglesia sabía que ésta sería un reino de conflictos cuando dijo: el reino de los cielos se parece a una red que, arrojada al mar, recoge toda suerte de peces. O como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas, la criba corresponde a Dios. Siempre en este contexto espiritual, parece que unos, los tradicionalistas, se batieron por la fidelidad a la tradición y las cosas antiguas, mientras que los otros, los progresistas, propugnaron la creatividad para las cosas nuevas. Los responsables están obligados a vigilar sin avivar el fuego de este conflicto, que está resultando ser una fuente indispensable de progreso. El hombre que acepta su opción o la de los demás acepta también el riesgo de perder lo que se descarta. En la era posconciliar del Vaticano II muchos indagaron a fondo para averiguar de dónde había surgido la orden de alterar las antiquísimas tradiciones litúrgicas, patrimonio intocable de la Iglesia cuyas raíces seculares tenían su origen en los tiempos apostólicos y estos a su vez en el Antiguo Testamento del pueblo elegido. Siguieron los movimientos del principal artífice de la mayoría de manipulaciones litúrgicas, el arzobispo Annibale Bugnini, secretario de la Congregación Pontificia para el Culto Divino. Después de largas y exhaustivas investigaciones, descubrieron que las huellas conducían a los alrededores del Janículo, a la sede masónica del Gran Oriente de Italia, en el edificio llamado Segundo Bastello. Resultó que el tal Annibale se había puesto a disposición del Gran Maestro, quien le pasaba un ejemplo de modernismo. Nos lo ha dado la dirección cinematográfica del último Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Bolonia, donde, entre otras cosas, habían colocado, qué casualidad, sobre un altar desnudo sin flores ni luces, incluso la Eucaristía, expuesta en una birria de ostensorio de 3 al cuarto, pues, por lo visto, los que están cuajados de piedras preciosas y brillantes no corresponden a los altares sino a los museos. Sin embargo, los rutilantes tronos elevados y adornados con flores estaban destinados a las autoridades humanas, ignorantes de que su poder procede de Dios. Sustanciosos cheques mensuales. Uno de ellos fue fotografiado y publicado en una conocida revista en el verano de 1975. En el siguiente mes de octubre, la prensa señaló que Bugnini había desaparecido de la escena de la curia y nadie sabía dónde se había metido.
La rapidez con que Monseñor Bugnini había sido defenestrado de la noche a la mañana de su cargo pretendía ser una lección de cinismo diplomático y también un ejemplo de neurosis política. Los prelados masones de la curia mantenían a los dos congregados Bugnini y Baggio, este último prefecto por aquel entonces del dicasterio de los obispos, al abrigo de las iras de Pablo VI, informado del complot urdido contra él por los servicios secretos de máxima seguridad al mando del general del ejército Enrico Mino. Una vez apagada la ira montiniana, el 4 de enero del año siguiente Bugnini fue enviado como nuncio a Irán, donde permaneció hasta el mes de julio de 1982, fecha en que murió de muerte natural provocada. Monseñor Bugnini había cumplido a la perfección la tarea que le había encomendado Satanás, el gran arquitecto del universo masónico, sobre la desfloración de la sagrada liturgia. Tras haber sido descubierto, la prolongación de su existencia hubiera sido un estorbo tanto para él como para la orden que, en circunstancias de este tipo, tiene facultad para tomar decisiones al respecto, según el juramento que prestan todos los aprendices masones cuando entran en el primer grado de la luz iniciática. Los gendarmes de la fe. La simulación en el Vaticano se convierte en una segunda naturaleza que acaba por superar a la primera. Los hipócritas son alabadores y preceptores de todas las virtudes fingidas y se convierten en detractores y perseguidores de todas las verdaderas. Fingiéndose devotos observantes y respetuosos creyentes, cultivan en su interior la soberbia, la mezquindad y la intransigencia. En cuanto alcanzan una posición de autoridad, califican las costumbres y los prejuicios de su propio yo como reflejo de la voluntad de Dios. En lugar de ser custodios de la fe, se convierten en sus gendarmes, celosos de su propia dignidad, y en unos símbolos de hipocresía religiosa cuyo comportamiento es similar al del actor que en escena, para ser sincero, tiene que ser hipócrita, en palabras de Camus. La hipocresía viste el habitus de la mentira con un fin muy concreto, lógico y coherente. Bajo los oropeles de la piedad, busca las cosas que más le interesan, hipócrita est qui subespecie pietatis sea quaerit quae suasunt. El prelado hipócrita actúa de conformidad con el fin que pretende alcanzar, aunque de manera muy poco evangélica, cuando opta por comportarse con simulación e hipocresía, cualidades muy molestas y, a veces, nefastas. En cualquier despacho de la curia, donde es fácil la cordialidad pero difícil la familiaridad, no se ve más que adulación vana y superficial, profusamente dada y recibida. No ha habido ningún cambio desde la época del embajador en Roma Albise Contarini, más tarde patriarca de Venecia en 1563, que así se expresaba en su crónica al Senado veneciano. Aquí la adulación se viste de honradez y el engaño de astucia. En resumen, todos los vicios se presentan enmascarados. Todo es honradez, todo es honorable y necesario si conduce a lo útil, única divinidad a la que se adora. La simulación es el alma de la corte romana, por consiguiente, en el umbral del año 2000 nada ha cambiado desde entonces. Cuando la sumisión se conjuga con la avidez, la unión se convierte en el plexo de la ficción natural. Los aspirantes a hacer carrera, siempre en la pista de entrenamiento para la competición de fondo, corteses y escurridizos y jadeantes, arden de fiebre de vanidad y de ambiciones desmesuradas y, en caso necesario, saben adoptar las actitudes más apropiadas y pronunciar las palabras más idóneas para llevar a cabo sus galanteos y adulaciones. Como recaderos mercenarios que son, se introducen en los ganglios del sistema eclesiástico y, una vez en el vértice, encierran orgullosamente el rebaño en un recinto vallado regido por toda una serie de órdenes y prohibiciones de producción propia. Los listillos de aquel 20% que se prepara para iniciar la escalada en el Vaticano, hábiles y delicados en el trato, recurren fácilmente al embaucamiento de los superiores, los cuales creen tenerlo todo bien amarrado, pero, en realidad, se encuentran en la esfera de la incapacidad subjetiva y objetiva. En efecto, el embaucamiento induce a una persona psicológicamente incapaz a llevar a cabo actos jurídicos insuficientes y perjudiciales con el fin de obtener un provecho en beneficio de los interesados. Prestaciones en simbiosis. El superior se encuentra en estado de éxtasis, es decir, fuera de su ser. Y el otro, como astuto servidor, se dedica a manejar y adular debidamente al asno domado. En el ordenamiento jurídico de la Iglesia Vaticana no es punible el delito de favoritismo, sino que más bien se considera una gracia beneficiosa gratis data, otorgada con carácter gratuito. Ya desde la Alta Edad Media el privilegio del favoritismo y la protección era tenido en gran estima y aprecio. Es un punto de honor para el monseñor que desbanca a los demás en sus derechos de precedencia. En el ambiente se le considera un afortunado por haber pasado por encima de los que tenían derecho.
Estar siempre del lado de la parte vencedora es el principal objetivo de la revista, siempre preparado para flotar sobre las mudables corrientes de los devotos bandos. La simonía ya no tiene aquel rigor de las draconianas leyes del derecho canónico. La ley a este respecto está muy aguada. El término está inflacionado. Nunca se denomina corrupción. Se prefiere el término protección, lo cual no constituye ningún delito. Al contrario, se envuelve con el manto de la benevolencia y la caridad y, por consiguiente, es una virtud. Ningún tribunal eclesiástico la deberá perseguir jamás. Superado por tanto el escollo del equívoco, el hecho de alcanzar dignidades y ascensos mediante los favoritismos y los donativos más extravagantes, tanto en especie como en dignidad, se presenta como algo lícito y natural. Mejor dicho, obvio. Es costumbre de la corte romana adular con tiránica vileza a los príncipes dominadores y maldecir con increíble desfachatez a los vencidos y a los muertos, anotaba en sus tiempos el historiógrafo Gerolamo Brusoni. Como conclusión de lo arriba apuntado, reproducimos a continuación el parecer sobre la corte de Roma del cardenal Comendone, solicitado por el secretario de los dos papas Paulo IV, 1555-1559, y Pío X, 1559-1565, Jerónimo Ragazzoni, obispo y nuncio de Francia. Hay una desproporción, escribe, entre el lugar en el que se elige al pontífice y el grado al que éste es elevado. Porque el hecho de que salga elegido papa quien menos se espera provoca en toda la curia una situación en la que se cree que cualquiera que sea listo puede alcanzar cualquier dignidad. Y así, junto con estas personas tan bajas y a veces hasta indignas, son elevadas otras que, como en una barca, navegan con sus amos, amigos o familiares. Y esta situación se refleja con toda claridad en la libertad que tiene cada cual de hablar y hacer las cosas a su manera y en la diligencia, con la cual los cortesanos más listos se ganan el favor de todos y los gastos de los bienes y la forma de hacerlos. Todo lo cual no nace más que de las esperanzas de aquel que los hace y de aquellos que se los permiten. Las cuales esperanzas no se cumplen allí donde no es posible adquirir mucho en poco tiempo y donde la suerte no puede hacer gran cosa, que la revelación del sereno rostro del verdadero sol que ilumina estas tinieblas permita que, más hermosa y santa que nunca, la Iglesia pueda regresar a él. Induta vestimentis salutis et indumento, justitiae, quasi sponsa ornata monilibus suis, la Iglesia vestida con ropajes de salvación y de justicia como una esposa adornada con preciosos joyeles. 17. Bolchevismo y satanismo. Lenin estaba convencido de que un secretario del Partido Comunista en un estado católico, para estar a la altura de su misión, hubiera tenido que vestir, en caso de necesidad, incluso el hábito franciscano. En 1935, los servicios secretos descubrieron que aproximadamente unos 1000 estudiantes comunistas estaban infiltrados en los seminarios y noviciados de la Europa occidental, donde, en una perfecta simulación de vida religiosa, se disponían a convertirse en sacerdotes. Más tarde el partido se encargaría de soltarles la correa y colocarlos en los puestos más vitales de la Iglesia. El fenómeno se fue extendiendo progresivamente hasta llegar a las graves protestas en los seminarios y noviciados y a la aparición de un elevado número de sacerdotes, obreros o no, durante los años 60-70 bajo el seudónimo de Caesar. Antonio Gramsci escribió en los años 20 en Ordine Nuevo esta profética afirmación. La roja túnica del Cristo flamea hoy más deslumbrante, más roja, más bolchevique. Hay una orla de túnica de Cristo en las innumerables banderas de los comunistas que en todo el mundo avanzan al asalto de la fortaleza burguesa para restaurar el reino del espíritu sobre la materia y asegurar la paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad, decía Henry de Lubac. Cuando lo sagrado está en todas partes, ya no hay nada sagrado en ningún lugar. Parece una paradoja, pero a menudo es verdad. Ocurre que en el transcurso de la existencia de un alma consagrada, inmersa en lo sagrado, ésta acaba por no encontrar espacio para lo sagrado ni en su interior ni en su devenir, sino tan solo en la carrera. ¿Quién no recuerda la ostentosa participación de jóvenes clérigos vestidos de eclesiásticos, vociferando exaltados en los desfiles comunistas de Roma en medio de un protector mar de puños cerrados y banderas rojas? Por aquel entonces ocurrían también estas cosas. Efectos devastadores. En los años 70, el obispo esloveno Monseñor Pavel Nilica fue expulsado de la URSS, donde permanecía detenido, con la promesa de la parte contraria vaticana de convencerlo de que se trasladara a Estados Unidos. Pero el prelado, una vez recuperada la libertad, prefirió encauzar su ministerio pastoral hacia los fieles del otro lado del telón de acero, para lo cual fijó su residencia en Roma. De vez en cuando, alguien de la Secretaría de Estado lo llamaba y lo invitaba a trasladarse a Estados Unidos para, desde allí, desarrollar el apostolado que había emprendido.
El prelado prometía hacerlo, pero siempre lo aplazaba. A bordo del avión en el que regresaba de los países del otro lado del telón, Nilika aprovechó para pedirle a la azafata el Pravda con el propósito de ponerse al día acerca de la actualidad en los países comunistas. Con sorpresa leyó en un recuadro muy visible la noticia de que él, Monseñor Nilika, había pedido y obtenido el traslado a Estados Unidos para poder desarrollar mejor su ministerio pastoral. Conocedor de los métodos que allí se utilizaban, dobla el periódico y se lo guarda en la cartera. 3 días después lo llaman a la Secretaría de Estado y esta vez es recibido por un personaje del más alto nivel, el cual le comunica en tono perentorio y sin ambajes la decisión de trasladarlo definitivamente a Estados Unidos. Le daban muy pocos días de tiempo para los preparativos necesarios. Monseñor Nilika llevaba consigo el Pravda del avión, buscó con calma la página de la noticia, la colocó delante de los ojos del importante prelado, se la tradujo y después le preguntó con impresionante lealtad y sinceridad. Monseñor, ¿a qué estamos jugando? La conclusión fue que no se hizo nada y Monseñor Nilika pudo permanecer en Roma hasta nuestros días. Está claro que no consiguieron sus propósitos, pero él tampoco salió indemne de la situación. Poco después se vio involucrado en una acusación por tráfico monetario. ¿Represalia? ¿Quién sabe? Aquel fue también un abrego. En 1956, el sacerdote Pasquale Uva, fundador en Bisceglie de la Casa de la Divina Providencia, presentó con cierto retraso a la dirección del Seminario Regional de Apulia a un joven de la Basilicata, aspirante a religioso en su incipiente fraternidad, al cual él avalaba. Sanomonte, que así se llamaba el joven, era un seminarista inteligente y ejemplar en todo. Un poco cerrado, estatura media, complexión robusta y aspecto simpático. En la nota característica del prefecto del dormitorio, se leía: ligeramente circunspecto y poco locuaz, pero amable con todos. Entretanto, el curso académico estaba tocando a su fin. Por la tarde de un día muy caluroso, los miembros del grupo de su dormitorio, unos 30, se dirigieron al puerto para dar un paseo. Por regla general, Sanomonte prefería ser siempre el último de la fila y así lo hizo también aquella vez. De repente, se agachó para subirse los calcetines sin apartar los ojos del grupo que estaba doblando la esquina. Contempló con cierto hastío la persiana metálica cerrada de la sección del Partido Comunista. Un hombre grueso con las manos en la espalda permanecía apoyado en la hoja lateral de la puerta como si esperara que la abrieran. Un momentáneo titubeo y, pensando en los compañeros que se estaban alejando, se armó de valor y abordó al desconocido, diciéndole: camarada, dale este sobre cerrado al camarada secretario, cerrado, por favor. Pero se había equivocado de medio a medio. El barrigudo era conocido en toda la ciudad como un acérrimo democristiano. Se llamaba Peruzzi. Este, que era muy socarrón, había seguido la turbación y los movimientos del seminarista en todos sus detalles. Ahora, con el sobre en su poder, se preguntaba qué debía hacer. Se pasó 3 días preguntándoselo. ¿Se lo daba al secretario comunista? ¿Era el seminarista pariente suyo? En caso de que decidiera no entregarlo, ¿lo rompía? ¿Lo dejaba cerrado o mejor lo abría? ¿Acudía al rector del seminario? ¿Y qué le diría? El dilema se resolvió finalmente introduciendo la punta de un abrecartas en el extremo del sobre. Dentro figuraba escrito lo siguiente: querido camarada secretario, he sido destacado desde mi pueblo para estudiar en este seminario religioso. Necesito verte enseguida para establecer contigo el plan a seguir en un futuro próximo. Te ruego que te hagas pasar por mi tío. Las visitas de los familiares están autorizadas todos los jueves a partir de las 4 de la tarde en el antiguo locutorio de la planta baja. Saludos, Andrea Sanomonte. Peruzzi, muy aficionado a los chismes, no podía creer que el rector fuera a recibirlo en secreto. Explicó lo ocurrido, gesticulando con las manos y haciendo cómicas muecas hasta que, al final, entregó la carta con el sobre abierto. Por la noche, junto con el vicerrector y el prefecto del dormitorio, registraron cuidadosamente el escritorio y los efectos personales de Sanomonte. Les pareció que no habían encontrado nada importante. Algunos apuntes sospechosos, algunos escritos de orientación comunista y una pequeña agenda de bolsillo con unos garabatos indescifrables que no parecían tener demasiado interés, pero que, de todos modos, fue requisada. Era la primera vez que ocurría un caso semejante y las opiniones no eran unánimes. Se pidió consejo a la policía, la cual se llevó la agenda a la comisaría para examinarla. Actuando de común acuerdo con el venerable padre Uva, invitaron a Sanomonte a regresar a su casa hasta nuevo aviso.
Cuando parecía que ya todo había terminado, el rector recibió una severa reprimenda del dicasterio de la Curia Romana encargado de los seminarios por no haber informado al órgano vaticano de lo ocurrido. He aquí lo que había sucedido. Algunas de las claves transcritas en la pequeña agenda de San Omonte contenían códigos secretos sobre el cargamento y el destino de un navío de guerra italiano que navegaba por el Océano Pacífico, solo conocidos por los responsables de todos los buques italianos que surcaban los mares del globo. Este departamento militar se encontraba en la galería subterránea del cuartel Santa Rosa en las inmediaciones de la Estorta, circunscripción municipal de Roma, y era una importantísima localización secreta que se ramificaba en estrella hasta 18 kilómetros subterráneos a la redonda. Sobre lo ocurrido se hizo caer un pesado manto de silencio. Nadie más lo volvió a comentar. Pero, ¿cuántos de aquellos falsos seminaristas cuya presencia ya se detectó en los años 30, consiguieron su propósito de llegar al sacerdocio? ¿Y cuántos de ellos llegaron a obispos y cardenales? Todos recordaban en su época el comentario del cardenal Alfredo Ottaviani, muy ligado al sector de la intransigencia tanto dentro como fuera de la Iglesia, que, en un artículo suyo posconciliar, se refería a ciertos eclesiásticos, llamándolos comunistillos de sacristía. En cambio, la corriente comunistoide de la Curia Romana adoptó la Ostpolitik hacia el bloque comunista y sus gobernantes. Bajo semejante vendaval, entre otros muchos mártires de la fe, 2 veces cayó derribado el roble, el testigo, el primado de Hungría cardenal Josip Mindszenty, condenado primero por los comunistas a la pena de muerte, posteriormente conmutada por la de cadena perpetua por alta traición a la ideología atea, y después por los practicantes de la Ostpolitik vaticana, que le arrebataron el título de primado de Hungría en virtud de los compromisos históricos suscritos con las ateas autoridades magiares. A estas alturas, no se ha iniciado su proceso de beatificación. A este respecto, el secretario de Estado Agostino Casaroli, fallecido el 9 de junio de 1998, en una entrevista por televisión se jactaba de sus contactos con los gobiernos comunistas por medio de la Ostpolitik que, a su juicio, había contribuido en gran medida al deshielo político. Pero la prensa se preguntaba al día siguiente. Si los hombres de la Iglesia como él y Montini no hubieran prolongado sus amorosos trapicheos con aquellos gobiernos del otro lado del telón de acero, ¿con cuántos años de antelación se hubiera producido la caída del muro de Berlín? Un futurible del pasado, para el cual jamás habrá ya una respuesta. Mientras allí Cristo agonizaba con su Iglesia en los manicomios políticos y en las cárceles de los creyentes condenados a trabajos forzados de por vida, el ateísmo entraba triunfalmente en el Vaticano para proclamar que Dios había muerto o, por lo menos, que ya era inofensivo. A los obispos y a los sacerdotes de los manicomios, de los campos de exterminio y de los trabajos forzados se les mostraban deliberadamente fotografías y cortometrajes sobre los encuentros entre altos prelados y gobernantes comunistas, para que comprobaran con sus propios ojos que eran los únicos en empeñarse en no firmar aquel insignificante documento de abjuración de la Iglesia y alineación con el régimen a cambio de la libertad. Stalin, que, de entre los ejércitos más armados del mundo, temía por encima de cualquier otro el de los fieles bajo el mando del Papa, al percatarse de que la persecución bolchevique contra la Iglesia había tenido hasta entonces unos resultados más bien escasos, decidió cambiar de táctica. Para alcanzar unos efectos más devastadores, era necesario corromperla y desgarrarla por dentro. Los frutos fueron tan abundantes que las demás organizaciones que todavía propugnan y difunden el ateísmo social en todo el mundo se han apropiado de la estrategia stalinista. Detrás de la reja del confesionario Satanás, príncipe de las tinieblas, guía con astucia los movimientos de sus secuaces. Hoy el enfrentamiento es frontal. Se presenta sin disimulo y tiene empeño en hacer saber que actúa con sus artes infernales ayudado por las sectas satánicas cada vez más extendidas. Su lógica es la siguiente. No es necesario ir contra Dios cuando se puede hacer sin Dios. Basta inspirarse en los modelos del mundo. Convertir en lícitas, apetecibles y normales las ambiciones del egoísmo humano en el ámbito de la Iglesia, institución divina que podría convertirse fácilmente en el triunfo del materialismo ateo. Con este sistema, Satanás induce a los hombres de Iglesia a actuar en contraposición con las bienaventuranzas. En el santuario romano del divino amor, meta de ininterrumpidas peregrinaciones organizadas e individuales, a última hora de la tarde, mezclado entre los demás, se acerca al confesionario un penitente muy alterado y turbado. El confesor lo anima a hablar. Padre, no sé por dónde empezar y ni siquiera si usted me podrá absolver, tengo un grave problema de conciencia, temo incluso provocarle desconcierto y asombro. No se preocupe por eso, hijo mío.
En el fondo, nosotros somos como los vertederos de basuras, donde se arroja de todo. Por otra parte, ¿dónde puede uno descargar su fardo de culpas sino en la confesión? Estamos aquí para eso. Padre, pertenezco a una secta satánica, en la que desempeño un papel importante. He arrastrado a muchos a ella. ¿Desde hace cuántos años? Padre, hace unos 10 años que entré de lleno en la actividad. ¿Y ahora, por qué ha venido aquí? Usted no se está confesando. Me está contando su turbación, pero eso no basta para la absolución. Hace falta una materia para que lo absuelva, y la materia son los pecados cometidos. He llegado incluso a convencer a otras personas a asistir a misas negras y a otros ritos satánicos. Sin embargo, el otro día fui yo el invitado a una misa negra en un lugar donde yo jamás hubiera imaginado que se pudiera celebrar semejante rito. ¿Dónde? Pregunta el confesor desde el otro lado de la reja. En el Vaticano. ¡No es posible! Lo que usted dice parece increíble, ¿está usted seguro? ¿Quiénes eran los demás? Créame, padre, no he venido aquí para contarle embustes, estoy trastornado. He perdido la tranquilidad. No sé qué me ocurre, siempre me había burlado del histerismo de cualquier arrepentimiento religioso, y trataba de inculcarles esta burla a los demás. Ahora me avergüenzo de tener que rectificar, pero no puedo seguir así. Siento una pena inmensa dentro de mí. ¿Quiénes eran los demás? ¿Los conoce? No se les podía reconocer, todos íbamos encapuchados y cubiertos de la cabeza a los pies. Las voces eran graves, imposibles de identificar por el timbre. La invitación me había parecido un honor, ahora, en cambio, maldigo el momento en que la acepté. Padre, ¿qué se puede hacer en un caso así? ¿Cómo tendré que actuar en el futuro? Era muy tarde y la iglesia estaba llena a rebosar de fieles que cantaban, rezaban y gesticulaban a su manera para rendir culto de alabanza a la Trinidad y a la Santísima Virgen en su cita mensual. Ya era casi medianoche cuando el penitente se apartó del confesionario sin que lo vieran y se perdió entre la gente. Era de noche, dejó escrito el evangelista Juan para subrayar la hora elegida por Judas para abandonar el cenáculo y dirigirse al lugar de la traición. Así dice el Señor. Ay de la ciudad contaminada y prepotente. Apartaré de ti a los soberbios fanfarrones y tú dejarás de engreírte. 18 El humo de Satanás en el Vaticano. La masonería, inspirada en el deísmo y el racionalismo, es religiosa a su manera. Admite la existencia de un gran arquitecto del universo al que todos los adeptos de la orden pueden llamar con el nombre que quieran, pues solo hay un constructor de toda la realidad existente en el universo siempre en fase de construcción y en cuya conclusión están empeñados los masones, es decir, los albañiles, bajo la égida del mismo gran arquitecto universal. Es una creencia racional y fideísta al mismo tiempo, con sus ritos y sus preces dirigidos a la gran realidad universal deificada. Todas las sociedades secretas que pertenecen a la orden masónica están orientadas hacia la ayuda recíproca y la colaboración entre los miembros del grupo. El organismo masónico se propone extender su dominio en el campo económico, político, militar y religioso con el fin de conducir la realidad existente bajo un solo gobierno mundial, obtenido por consenso o bien por conquista. Para los francmasones, librepensadores, Satanás es una parte de esta realidad. Por consiguiente, no se le puede rechazar. Es más, la adoración debida al arquitecto tiene que extenderse a toda la creación y, por consiguiente, también a Satanás, criatura que participa de la realidad universal. Para iniciarse en esta vida, cualquier persona que sea invitada a formar parte de la familia masónica, tiene que someterse a un severo aprendizaje de 3 años, durante el cual recibe los 3 grados de aprendiz, compañero de arte y, finalmente, maestro de la logía. Los grados se deciden mediante votación secreta. El grado de maestro otorga la facultad de la palabra en el templo. Los otros 2 solo en el ágape. Los hermanos masones se dan a conocer entre sí mediante el apretón de manos. Con el pulgar derecho, el que saluda y quiere saber, da en el pulgar del otro 3 golpecitos consecutivos. Si el otro lo entiende, responde con otros tantos en el mismo momento o en el siguiente apretón de manos. De lo contrario, el que da los golpecitos comprende que el otro no pertenece a la familia. Este ceremonial de reconocimiento, una especie de documento de identidad, lo practican los masones seglares. Algunos de ellos lo practican también con algún eclesiástico afiliado. Pero los eclesiásticos masones no lo usan fácilmente entre sí, por prudencia. Sin embargo, ante la evidencia de los hechos, esta sociedad se comporta como agnóstica y se entrega a la más estricta observancia del libre pensamiento. Jim Eaton escribió: el ateísmo agnóstico es simplificador, es vivificador.
Para los que en la vida se conforman con vivir, gozar del presente, insertarse en la historia del mundo a la espera de dormirse para siempre en la paz, el ateísmo es una dulce solución que solo resulta desesperante y angustiosa si se conserva una aspiración a la supervivencia que se puede adormecer mediante el estudio y la diversión. La mafia masónica en el palacio entre las culturas más exclusivas, la romana es la más cerrada, pues ni siquiera los títulos aristocráticos y nobiliarios son suficientes para entrar en ella. Y, sin embargo, la masonería entra fácilmente por la puerta de servicio y sin billete y se mimetiza a la perfección. La masonería no tiene por costumbre cambiar la metodología existente en los lugares donde actúa. En el Vaticano, esforzado baluarte de la Iglesia Católica, se arma de diabólica paciencia y espera el momento en que consiga alcanzar las mejores palancas de poder y de mando. Esta secta que siempre se infiltra allí donde late la historia, en palabras del escritor Cesare Pavese, sabe que el Vaticano es desde siempre una audaz antena que capta y transmite avanzados mensajes acerca de todo. El hecho de conseguir contagiar la epidemia al espíritu significa indirectamente destruir las defensas inmunológicas de la razón humana. La consigna es, como dijo José de Maistre, creer lo menos posible, sin ser hereje, para obedecer lo menos posible, sin ser rebelde.